palabra su portavoz, don Javier Ereicha. Sí, muchas gracias, señor presidente. Antes de entrar en materia, quisiera hacer referencia al origen precisamente de esta demanda de las comunidades de regantes. La Ley 16/2012, de 27 de septiembre, por la cual se adoptan medidas tributarias orientadas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, modifica la Ley de Cadastro Inmobiliario 1/2004, introduciendo la disposición adicional tercera, procedimiento de regularización cadastral 2013-2016, y la disposición adicional cuarta, valoraciones de las construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo rústico. La Dirección General de Cadastro inició entonces un proceso de regularización que ha durado hasta hoy y que tiene como objetivo hacer aflorar las nuevas construcciones y las alteraciones sobre construcciones existentes no incorporadas al cadastro. Hasta aquí todo correcto en ese sentido. El problema se deriva ya en el procedimiento de la aplicación de ese proceso de regularización. Ya en su momento nuestro grupo alertó sobre el agravio producido por el procedimiento para la regularización cadastral 2013-2016, que ha dado como resultado un alto valor cadastral. La disposición adicional cuarta de la Ley 16/2012 indica que mientras no se aprueben las normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, el valor cadastral se obtendrá por la aplicación de la ponencia de valores urbanos vigente en cada municipio. Y es que al no existir un procedimiento de valoración específico para la rústica y valorarse en función de la ponencia de valores urbanos, se establecen desigualdades respecto a la urbana que acaban comportando un agravio comparativo. La ponencia de valores empleada en el procedimiento de asignación de valor cadastral a las construcciones agrarias supone en algunos casos incluso una elaboración muy por encima de los valores de mercado, que deriva en un incremento patrimonial no ajustado a la realidad, con afectación sobre diversos actos económicos. El exceso de valoración cadastral incide directamente sobre las economías familiares, ya que imputa el nuevo valor patrimonial a la declaración a la renta y, en consecuencia, acaba afectando aspectos como, por ejemplo, la petición de ayudas o becas. Ante estos agravios, la Dirección General de Cadastro ha ido implementando, eso sí, coeficientes reductores para corregir las desigualdades y excesos generados por la aplicación del procedimiento de valoración de las construcciones agrícolas. A pesar de los esfuerzos, no obstante, por mirar de corregir esas desigualdades y nuevos desagravios que ha generado el nuevo procedimiento de las construcciones agrarias, la manera justa de enfocarlo sería precisamente asumir para esta legislatura la elaboración de una ponencia específica para los usos agrícolas. Si el objetivo hubiese sido hacer aflorar las nuevas construcciones y las alteraciones sobre construcciones existentes no incorporadas al cadastro, lo más justo hubiese sido elaborar una ponencia específica para la rústica, como sí dispone la urbana. De alguna manera, es la insistencia de nuestro grupo y lo que planteamos en un primer momento. Aunque a la espera de esa elaboración de esa ponencia específica para la rústica, lo más inmediato, eso sí, es reducir la carga impositiva al sector agrario, que en esos momentos sufre de una gran carga impositiva. Y en esa misma línea, la iniciativa que presenta nuestro grupo propone incorporar las comunidades de regantes como merecedoras de bonificación obligatoria en las valoraciones cadastrales de bienes rústicos. De esta manera, enmendar el agravio producido por el procedimiento para la regulación cadastral 2013-2017, que ha dado como resultado un alto valor cadastral para los bienes de comunidades de regantes, así como, consecuentemente, la obligatoriedad de pago de impuesto de bienes inmuebles, del IBI. Las comunidades de regantes ya han recibido por parte de gerencias cadastrales propuestas de resolución de acuerdos de alteración, de las cuales se deduce una modificación de los criterios que afectan a las infraestructuras indispensables para el regadío, como balsas, estaciones de bombeo, estaciones de filtraje, canales. Eso significaría que esas instalaciones que actualmente no tienen asignado un valor cadastral y estaban exentas hasta ahora del pago del IBI, bajo el epígrafe de elementos indispensables para la explotación agraria en una parcela rústica, pasarían en esos momentos a tener un valor cadastral y se les aplicaría el impuesto correspondiente, dando como resultado un importante incremento de costes para los regantes. Pero también el hecho incluso de que se cargue al agricultor con una doble imposición, ya que se pagaría por ser de regadío, incluso también por participar de las infraestructuras para poder serlo. De hecho, en muchos casos pone en riesgo esa doble imposición, pone en riesgo la viabilidad misma de esas explotaciones agrarias. De hecho, debe separarse lo que consideramos un olvido más que evidente en el redactado del punto tercero del artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que concede el derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, si es el caso, el recargo del impuesto a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias, es tal y como está ahora, y de la explotación comunitaria, al cual debería, creemos, incorporarse a las comunidades regantes como entidades de derecho público. En todo caso, ya para finalizar, es poco razonable poner cada año a los ayuntamientos incluso la tesitura de aplicar o no una bonificación y decidir qué porcentaje, ya que podía provocar agravios comparativos entre las diferentes corporaciones municipales.
Pero no solo eso, sino también provocar una situación de incertidumbre en las propias comunidades de regantes que no pueden redactar sus presupuestos hasta conocer la decisión del Ayuntamiento, por lo que se refiere a dichas bonificaciones. Por ese sentido, pedimos a los demás grupos que den su apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. A esta iniciativa